Este segmento llega a ustedes con el auspicio de la Universidad Teológica Vida Abundante y su nuevo programa de maestría y bachillerato en Teología Ministerial con este servidor. Para más información puedes entrar a la página www.teologiaministerial.com. Bueno, comenzó las señales de los tiempos. La bienvenida a nuestro amigo el profesor Magdiel Narváez. Ahí estamos nosotros. Buenos días. Con todos ustedes. Amén. Sí. Y bueno, en la mañana de hoy, buenos días, Fernán, Moraima, Juan Carlos y todos los hermanos y hermanas que se han dado cita a través de este medio radial desde temprano en la mañana y durante toda la semana. Un saludo de parte del Señor, un saludo a los hermanos Aarón y Beatriz Martel de la ciudad de Grand Rapids, Michigan. Qué bien. Y a toda su iglesia, gente buena, Alexis, Vanessa, José, Yamil, Yamuri. Son gente que me atendieron. Qué bien. Sí, espectacular. Un abrazo fuerte para todos ellos allá. Fieles oyentes de Nueva Vida. Qué bueno. Nunca que uno va. Saludos a Juan Carlos, saludos a Moraima, saludos a Fernán. Y es algo bonito. Ya tenemos, ¿verdad?, prácticamente 100,000 downloads en la aplicación. Ya. Sí. Wow. 100,000 downloads en la aplicación. Wow. O sea que hay mucha gente escuchándonos. Qué eso bueno. es un cascarazo. Exacto. Bueno, quiero traer 2 o 3 textos que van a estar vinculados con el concepto apóstata. Vamos a hablar de algunas cositas así y vamos a ir manando poco a poco. El primero de ellos es, Jesús le dice a sus seguidores, cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Y es un comentario que el Cristo está diciendo, los que creen en esto seguirán creyendo. Otro comentario, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque en los postreros días van a haber gente que van a abandonar la fe siguiendo engañadores que traen mensajes de otros espíritus y poseídos hasta por demonios. Entonces ahí volvemos a ver esta mentalidad de es posible que gente que crea de momento dejen de creer. El apóstol Juan vuelve y dice, porque es bien difícil el creer en Cristo y dejarlo después, planteando que una persona en un momento determinado tenía una fe fundamentada y de buenas a primeras, por razones que vamos a hablar aquí hoy, pues ha decidido alejarse de esa fe. El apóstata, como se conoce en el concepto bíblico cristiano, es, por definición, una persona que decide salirse de donde está. Y la definición, que son 2 palabras, una es apo y la otra es estasis, significa colocarse fuera de donde está. Lo que implica que yo estoy en el seno del reino de los cielos y yo he decidido colocarme fuera del reino de los cielos. Bien. Cuando más adelante la definición se centra en términos religiosos, es alguien que ha decidido creer en lo contrario que por mucho tiempo había profesado y había dedicado su vida. En el mundo cristiano, desde el siglo I, gente que estuvo siguiendo las doctrinas del cristianismo, de buenas a primeras, entraron en debates teológicos y se alejaron de lo que se llama el troncal de la fe. Para poder entender lo que es la apostasía, los hermanos que nos escuchan como señal de los tiempos, porque es una señal del final de los tiempos, de la gente alejándose de la fe, tenemos que definir con exactitud cuál es la base. ¿Cuál es la base? Porque tiene que haber una base. Y la base es que el cristianismo tiene lo que se llama un fundamento de fe.
que son doctrinas que están suscritas inevitablemente y fuera de toda duda razonable. Si cuando hay una doctrina no hay espacio para duda, que están fundamentadas en las sagradas escrituras, entiéndase, en la Biblia. Doctrinas de fe, la salvación, doctrinas de fe, Dios, doctrinas de fe, la persona de Jesús, la persona divina de Jesús, doctrinas de fe, el Espíritu Santo, doctrinas de fe, el mundo espiritual, incluyendo la demonología, la soteriología, doctrinas de fe, los milagros, doctrinas de fe, el ser humano, y lo define el cristianismo, hombre, mujer, doctrinas de fe, el matrimonio conforme a las escrituras. Entonces, cuando una persona abraza la fe cristiana, abraza esas doctrinas fundamentales. ¿Por qué? Porque esto también ocurre en cualquier otra religión. Una persona que abraza el budismo tiene que abrazar las doctrinas que tiene el budismo, que obviamente muchas de ellas son contrarias al cristianismo. Pero en términos generales, para que tengan una idea de cómo es que una persona entra en un proceso de fe y su fe tiene que estar fundamentada. Es interesante porque en el camino uno se encuentra con gente que dicen, yo soy un pensador libre, haciendo ver que su pensamiento no está atado a nada y que puede pensar de tal forma incluso hasta que Dios no existe. Pero eso es una falacia, no existe ningún pensamiento libre. Todos los pensamientos están suscritos y sujetos a un fundamento. Porque si hay pensamientos libres, el fundamento no es necesario. Pues yo puedo seguir pensando lo que yo quiera. Y una vez un muchacho en el colegio Mayagüez me dijo que él no creía en nada. Y yo le dije, no puede ser, hermano. No puede ser. Llegar aquí tienes que creer en algo. En lo que sea. Aún creyendo que Dios no existe, estás creyendo en algo. Y me dice, pero usted no es un pensador libre. Yo soy un pensador libre que decidí seguir a Cristo. Y por lo tanto, ahora mi pensamiento está sujeto a una doctrina fundamental del cristianismo, cuyo corazón es el evangelio. Si no hay una doctrina fundamental, la persona no sabe en qué está creyendo, y entonces el problema es que cualquier vertiente que aparezca lo saca de carrera. Fíjese, si esto es una señal de los tiempos, que yo quiero que ustedes se pregunten ustedes mismos cuántas religiones en el mundo tienen la crisis que tiene el cristianismo con las personas abandonando la fe. Pregúntese si esto está pasando en el Islam, si esto está pasando en el hinduismo, si está pasando en el budismo. O sea, estas religiones no tienen esas crisis. ¿Y por qué el cristianismo tiene esa crisis? Porque el mensaje del evangelio es altamente atractivo. Pero muchas de las personas que vienen detrás de ese mensaje no abrazan la doctrina fundamental. La oyeron, la entendieron, pero no la abrazaron para defenderla. Entonces, cuando uno cree en algo, uno tiene que comprometerse con ese algo y defenderlo hasta las últimas consecuencias, más aún cuando en la misma Biblia, le cité algunos textos por encima, nos está diciendo que nos cuidemos de no alejarnos de la fe. Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre un apóstata y un pródigo. El pródigo sigue creyendo, lo que pasa es que está en el mundo. Él no ha dejado de creer. Él sigue creyendo que lo mejor que le va a pasar en su vida es el amor de Dios. El apóstata no. El apóstata ha dejado de creer en algo o ha dejado de creer en todo. Y vamos a entrar en eso ya mismito otra vez. El hereje, no, el hereje es el que tiene una doctrina totalmente contraria a lo que es la fe. Y ha traído un elemento disidente y totalmente contrario que logra incluso hacer un daño dentro del mismo cuerpo de Cristo. Bien, para decir que una persona es el Espíritu Santo, decir que el Espíritu Santo pasó del cuerpo de fulano y ahora está en el cuerpo de mengano.
Esto es una herejía. Bien. Ahora, el apóstata es alguien que estuvo dentro del cristianismo. Hablando sobre el cristianismo. El apóstata es alguien que creyó, que participó de la fe y de los fundamentos de la fe, y de buenas a primeras ha decidido oírse y no querer saber más de la fe. Punto. No quiero saber de la iglesia. No me hablen de Cristo. No me hablen de los evangélicos. No me hablen de los pentecostales. Que estando dentro del cuerpo, decide desdoblar las doctrinas fundamentales de la fe. Una de las cosas que más estamos viviendo, Magdiel, es en esa dirección, ¿verdad? No quiero mencionar nombres de organizaciones. Yo creo que el público conoce a muchas de ellas, como por ejemplo organizaciones que antes no casaban personas del mismo sexo porque consideraban que una relación de personas del mismo sexo era pecado y no era una característica de un ministro para ser pastor o pastora. Hoy vemos que sí los casan distintas organizaciones de muchísimos años reconocidas como organizaciones de buena doctrina, ahora cambiaron. En estos días vi una organización de las conocidas que nombra a un pastor trans a dirigir una congregación. Sí. De los nombres más reconocidos, cuando Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy día que lo estamos viendo tan fuerte, ¿es una señal de los tiempos? Sí, lo es, porque los ataques contra las doctrinas fundamentales del cristianismo nunca se habían visto tan agresivos, tan públicos, tan abiertos y tan desafiantes, al punto de llegar a ofender. Porque yo puedo diferir, pero no tengo por qué ofender. Entonces, cuando tú me ofendes, tú me dejas saber que tú no estás muy seguro de lo que tú crees y necesitas ofenderme o necesitas desmantelar mi vida personal o necesitas atacarme, ¿verdad? En el elemento de la reputación, para hacer ver que mi voz no representa la voz de otras personas que creen en lo mismo. Y cuando esto está pasando, tú te das cuenta de cuál es la argumentación. Tráeme tu argumentación y vamos a... No, el cambio social. No, que esta es la mentalidad. No, que esta es la tendencia. Y vamos a hablar de eso ahora. Porque lo que pasa en este tiempo, Juan Carlos, Moray y Fernández, lo que pasa en este tiempo es que la información es tan desmedida, tan accesible y sin filtro. Yo puedo tirar todo tipo de información por los medios, sin ética y sin moral. Vamos a la información. Segundo, hablando sobre los influencers. Yo tengo un sinnúmero de individuos que se van a prestar con su testimonio de vida y su práctica para apoyar toda vertiente que supuestamente es lo nuevo. Lo trending. Entonces yo vengo y utilizo la ventana de Overton, que la hemos hablado aquí 1000 veces, y pongo a estos individuos en la poltrona para que hablar. Todos los seguidores van a caer, van a sucumbir ante las palabras de él, porque este es mi ídolo social. Aunque no sepan lo que está diciendo. No, que no sepan que está diciendo ni idea en ocasiones. Para que tengas una idea, toda persona que pase por el programa de Oprah Winfrey lo catapultan al éxito, al estrellato, a la publicación, porque esa es su misión. ¿Cómo lo hace? Coge un individuo que pueda tener unas manchas en el camino antes de que los reporteros lo devoren y lo ataquen, lo hagan canto. Ella lo entrevista, trae los asuntos que son críticos, le da la oportunidad al individuo que los limpie, que los sane, que los corrija, que los hable. Cuando ya llega a donde lo van a destruir, ya eso se habló, ya lo corrigieron. ¿Bien? Y ese mismo proceso se usa ahora mismo. No digo que Ofre es el ejemplo, pero esto se usa ahora mismo en otros medios para atacar
las bases fundamentales de la fe, porque si yo ataco la base fundamental de la fe, doy espacio para una nueva vertiente. Y se llama la construcción de los nuevos constructos sociales. Porque entonces yo quiero que las futuras generaciones ya no me hablen del ser humano, ni de hombre y mujer, me hablen del ciudadano universal. Me hablen del humanoide. Y me hablen de los seres humanos, pero en todas las vertientes, no de lo que son en esencia, sino de lo que pueden representar en el mundo social. Entonces, ¿por qué viene la apostasía? ¿Cuáles son las razones más poderosas para que venga la apostasía? La primera de ellas, el desconocimiento de los fundamentos de la fe. Porque si yo conozco la fe, no importa qué vertiente social venga ni qué cambio social venga. Esto es lo que yo creo, mi hermano, y yo me voy a morir creyendo en esto. ¿Cuál ha sido el problema? El problema principal ha sido que se fue muriendo una columna vertebral de la iglesia llamada la Escuela Bíblica Dominical, donde era el momento cumbre para que niños y jóvenes como nosotros que pasamos por ahí nos enseñaran las bases de la fe al punto que se insertaran en la profundidad nuestra, que no hubiera ninguna vertiente que viniera a atacarnos. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo creo y aquí se me va la vida. ¿Qué lo sustituyó? Lo sustituyó el problema de madrugar para llevar los muchachos con las miles complejidades sociales que tenemos. Era mejor entonces hacer un culto donde tuviéramos adoración, una buena predicación y nos vamos. La comodidad versus el compromiso. Los beneficios de los cambios sociales, más televisión, más tecnología, más internet. ¿Para qué me voy a matar? Pues yo quiero el único día que tengo para descansar, llegar a las 9 de la mañana a la iglesia. Es cierto, o sea, algunos adoradores pudieran diferir. Sí, no van a diferir. Ya tú sabes. Van a diferir. Lo que pasa es que para los que van a diferir, les tengo que decir que en su adoración no hay escuela bíblica. Lo que hay es adoración. Y la adoración no puede sustituir la enseñanza de la Escritura. Que algunos dicen, bueno, es que en el cielo lo que vamos es a adorar. Sí, pero para llegar allí tienes que saber cuál es el fundamento de la fe aquí. Sí. Coge esa adelante. Cógete ese gato por el jabo. Va a adorar, sí, pero asegúrate de cómo vas a llegar allá. ¿Por qué? Porque precisamente por el abandono del fundamento ya hay mucha gente que no está con nosotros. Segundo, los malos ejemplos y los malos testimonios dentro de la fe cristiana que se han utilizado por el otro lado, ¿verdad? Para los ataques contra la iglesia, diciendo, pero ¿cuál es el problema? Si todos los matrimonios han sido heterosexuales y mira el desastre que tienen. Sí, pero para. Tenemos gente divorciada, claro que sí. Pero no me cuentes eso. Cuéntame lo que hemos restaurado. Cuéntame lo que hemos vuelto a creer en el matrimonio. Cuéntame de aquellos a los cuales la familia entera se ha vuelto a integrar. ¿Bien? Para que no sea así. Ahora, la razón más poderosa es el constructo que se ha montado para hacer creer que el que todavía cree en un fundamento es una persona con una mentalidad arcaica. Exacto. Y que abrazar una fe lo que hace es que muestra la deficiencia intelectual que tiene la persona. Lo ignorante que eres. Y eso te hace fundamentalista y peligroso. Y peligroso porque te tiran el sello de un fanático. Exactamente. Y ser fundamentalista no es lo mismo que ser un fanático. Porque un fanático es una persona ciega que no tiene la capacidad de creer en nada más, incluso que lo que defiende no admite bajo ninguna circunstancia una crítica. Pero un fundamentalista es alguien que tiene un fundamento. Exacto. Y que puede evaluar con objetividad los errores que se ha cometido, las cosas que tiene que mejorar, pero por tal razón no tiene por qué abandonar la fe, porque ha creído en ella. Entonces ahora mismo con este nuevo constructo, todo el que cree en una religión es una persona débil y por eso tiene que estar en la religión para fortalecerse.
toda esta gente que cree en la religión, la mayoría son enfermos emocionales que necesitan la fe para poder sentirse bien consigo mismos y con un supuesto Dios que si ellos no mejoran, ese Dios los va a matar. Toda esta gente que está practicando la fe tienen un problema, y es que la mayoría, como tú dijiste, son gente ignorante que se creen todos estos cuentos de milagros y de cosas, y nosotros vivimos en otra época. El mundo ha cambiado, esto ha sido un gran desarrollo. Mira cuánto se ha aumentado la ciencia sin darse cuenta que nosotros sabíamos que eso iba a pasar, porque la Biblia dice que en los finales días la ciencia va a aumentar. O sea que lo que aparenta ser una ignorancia de parte de nosotros no es otra cosa que el señalamiento continuo de que lo que tú entiendes que es lo último, ya yo lo leí en la Biblia. Nosotros fuimos bien expuestos a la Biblia. Entonces hay una nueva generación que está expuesta un poquito. Un poquito o nada. Un poquito o nada. O sea, siendo cristianos y estando en la iglesia. Bueno, de este lado, que como tú lo planteas, oye, la adoración es exquisita, porque hay que adorar a Dios. Claro, vamos, claro. ¿Me entiendes? Pero yo no puedo vivir con una sola adoración o adorando todo el tiempo y con 2 o 3 teologías y un mensajito que me prediquen de vez en cuando, porque me va a caer encima la lluvia, el río, los vientos, como dijimos el martes pasado, y se me va a caer la estructura completa. ¿Cuántas teologías se están predicando hoy que están fuera del argot bíblico? Y la gente las está abrazando. Que Dios te va a bendecir todo el tiempo, que esto es un pinche sancrín y vas a caminar por pétalos de rosa. Eso no es bíblico. Esa vida no es la vida. Eso es Fantasyland. Pero se predica y la gente lo abraza. ¿Por qué? Por conveniencia. Por conveniencia. Porque a mí me conviene creer en un Dios que me va a hacer la vida fácil. ¿Para qué? Para no estar ansioso ni pensar que tengo que sufrir, pasar sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. Si usted no sufre, no pulgue el alma. Entonces, ¿es esta la realidad? ¿Somos nosotros gente ignorante? ¿Somos nosotros gente fanática? ¿Somos nosotros gente emocionalmente enferma? Y por esa es la razón exclusiva por la que tenemos que tener un gremio de fe. Y entonces no podemos ver los supuestos cambios sociales de los demás. No, la realidad no es esa. La realidad es que la fe se piensa. Yo creo en Cristo y yo sigo a Cristo porque después de yo haber evaluado lo que Cristo representa para mí y lo que ha hecho por mí, a mí no me queda de otra que seguirlo. Eso es una decisión pensada. Eso es una decisión informada. Y después de esa decisión, yo hago un compromiso. Pero el movimiento social en contra del cristianismo, más que de cualquier otra religión, en contra del cristianismo, plantea que hay un nuevo cambio social, que hay una nueva forma de pensar, que hay cosas que la Biblia no puede entender ni explicar porque en su época no eran así, a pesar de que algunos de ellos están trayendo algunos textos por los pelos para justificar conducta, y de momento empezamos a tomar las bases fundamentales de la fe para empezar a desdoblarlas con el único fin de acomodar a los que piensan diferente en estas nuevas vertientes. Magdiel, una de las cosas más peligrosas que estoy viendo, yo sé que tú vas a estar de acuerdo, es que cristianos que antes el único camino que era Cristo para la vida eterna, ahora esos mismos cristianos consideran que hay otros caminos para conducir a Dios. Otros caminos aparte de Cristo. Aparte de Cristo. Eso es apostasía también. Eso es apostasía. Eso viene a consecuencia del sincretismo, de estar escuchando cosas de otras vertientes religiosas y entonces aguar el evangelio. Lo que llama el apóstol Pablo, adulterar la palabra. Adulterarla. ¿Por qué el adultero? Porque la mezclo con otra cosa que no está casada con ella y se me crea entonces una relación híbrida que no es genuina. Y eso es un peligro. Por ejemplo, las vertientes nuevas del Papa Francisco, que son las mismas vertientes de un multimillonario norteamericano llamado Ted Turner, que tuvo una cumbre en el 2000, una cumbre teológica. Y Ted Turner no es teólogo. Ted Turner es el dueño de 1000 cosas en Estados Unidos, pero teólogo nada que ver. Entonces, ¿cómo tú invitas a un individuo así para hacer una cumbre teológica? Pues porque es un influencer que va a traer una palabra sobre el mundo para que el mundo escuche a este hombre de éxito
¿verdad? Diciendo un consejo. ¿Cuál es el consejo? En todas las religiones del mundo debe haber Dios. Lo que es diferente son las religiones, porque las religiones son la forma en que la gente se acerca a Dios. Entonces Dios es el mismo, lo que somos diferentes somos nosotros, nuestra expresión religiosa. Mira esto. Entonces el Dios de todas las religiones es el mismo. No. No. Porque para empezar, los budistas no tienen Dios. Entonces, si yo tengo que hacer un acercamiento porque el Dios está en todas las expresiones religiosas, ¿qué yo voy a hacer? Coger la energía, el nirvana, del que habla el budismo, para ponerlo, equipararlo y darle la equivalencia del Espíritu Santo. En la historia de la humanidad eso no puede pasar, porque la energía que nos une según el budismo jamás se compara con el Espíritu Santo. Pero entonces, como dice Juan, vienen los cristianos y dicen, pues mira, puede ser verdad, y empiezan a buscar similitudes donde no las hay y empiezan a desdoblar las doctrinas básicas del Evangelio, que es el primer paso para que la gente poco a poco se vaya de la fe y terminen fuera. Porque tú poco a poco, nadie se va de la noche a la mañana. A ver, se va por un enojo, pero a lo mejor el corazón sigue en la iglesia. Pero se van saliendo poco a poco porque les va gustando este asunto de ir conectando cosas y sentirse que son inteligentes porque pueden conectar lo que el mundo no ha conectado y la iglesia no quiere entender, y poco a poco van saliendo del seno de la iglesia, del corazón del reino, y cuando abren los ojos, están al otro lado. Sí. Mira esto. Que porque el mundo tiene vida y la vida es la esencia, entonces te usan la Biblia. En Cristo estaba la vida. Pues entonces, si en Cristo estaba la vida, y la vida es el centro de todos los seres humanos, donde quiera que haya vida, está Cristo. Yo puedo ir a ese bosque que está aquí frente a nosotros y ir a cualquier árbol que tiene vida y decirle, Dios árbol, tú que me estás escuchando, déjame abrazarte para tener un momento de espiritualidad. Suena una loquera, pero eso está pasando. Eso es apostasía, porque estás negando la realidad de un Dios que no vive en ese árbol, que le dio vida al árbol, pero Dios no vive ahí. ¿Por qué no vive ahí? Porque Dios es un ente externo a todo lo que existe y vive en una dimensión eterna que no está contenida dentro de la materia, el tiempo y el espacio. Para muchos debe ser fascinante crear su propio Dios. Seguro, el ser humano tiene la tendencia, Fernan, natural, por su naturaleza, a crear un Dios de cualquier cosa. Del dinero, del intelecto, del ego, de las relaciones, de un hijo, una hija, un esposo, de una carrera académica, de su estatus social, de su cultura, su nacionalidad. Miles de ídolos. Por eso es que nosotros cuando hacía un tiempo atrás hablábamos, deje de estar condenando a la persona que tiene una estatua y mira a ver cuántas estatuas invisibles usted tiene en su corazón. Por eso muchos colapsan, porque entonces cuando el dinero no está, cuando el estatus no está, se cayó. Porque su Dios le falló y se fue construir el Dios por el fregadero para abajo. Eso es así. O sea, cuánta gente se mató en la Gran Depresión de los 30 porque su Dios era el dinero. Y colapsan una Gran Depresión y se fueron a pique mucha gente. Bien, entonces, cuando tenemos este fenómeno, ¿cuál es el peligro? Que por eso es que es la señal de los tiempos cuando Cristo dice, cuando yo regrese hallaré fe. ¿Cuál es el peligro? Que nos atraiga por alguna razón el desdoblamiento de los fundamentos de la fe con las nuevas vertientes para sentirnos que estamos caminando al pie de los cambios de los tiempos. ¿Dónde en la Biblia dice que así es que debe caminar un creyente? En ningún sitio. Todo el tiempo es seguir a Cristo. Sed imitadores de mí como yo lo soy del Señor. Es que no hay de otra. Y poco a poco vamos a ir viendo que la estrategia de atraer al mundo cristiano, al mundo de la apostasía, va a ir atacando las próximas generaciones que van subiendo porque le van cambiando los constructos sociales. Ya la próxima generación va a tener una lucha campal entre entender lo que es verdaderamente un hombre
a entender verdaderamente qué quiere decir el nuevo cambio social con lo que pudiera ser un hombre. Y eso va a traer apostasía, porque van a entender que el texto bíblico está obsoleto, es anticuado, es arcaico y no representa la realidad del mundo social, siendo el texto bíblico el único texto que puede predecir hacia dónde va el ser humano, escrito con los textos más jovencitos de casi 2000 años. Desviarnos hacia la apostasía cuando la escritura me habla de Alejandro y de Himeneo y la acción que Pablo tomó sobre ellos, las consecuencias son bien altas, bien fuertes. ¿Dónde falta? Y estos dos hermanitos, básicamente lo que Pablo describe en Timoteo es que dejaron de predicar y de creer que la resurrección de Cristo había ocurrido y fueron excluidos. O sea, Pablo usa una palabra fuerte: los entregué a Satanás. Es una expresión bien fuerte. O sea que el Nuevo Testamento nos enseña que cuando nos convertimos en apóstatas, realmente, ¿verdad? Nos separamos del evangelio puro, del evangelio verdadero. Las consecuencias son bien altas. Sí, son altas porque le estás dando la espalda a Dios. Tú le das la espalda a Dios, Dios no te condena. Juan 3:17 dice, te estás condenando tú mismo. Te estás condenando tú mismo. Mira qué interesante que en Apocalipsis, en la iglesia de Éfeso, el Señor, no Juan, el Señor elogia a la iglesia y dice, porque has probado los que dices que son apóstoles y los has encontrado falsos, hallándolos con sus mentiras. ¿Qué está diciéndonos aquí el texto? Pero que desde el siglo I tenemos esta guerra campal, pero la verdadera iglesia no se dejó comer los cuentos que traían estos tipos que se hacían llamar apóstoles. Dijo, no, ¿tú eres qué? Yo soy apóstol. ¿Tú caminaste con Cristo? Bueno, no, yo conozco. ¿A qué discípulos de Jesús tú conoces? ¿Discípulo de quién tú eres? ¿Qué doctrina es la que tú traes? Y traían doctrinas falsas sobre el gnosticismo, doctrinas sobre el docetismo, que son de las que está hablando Juan ahora mismo, que vino esta vertiente para hacer ver que Cristo era un mero mortal, que halló gracia en Dios por su obediencia y Dios lo compensó con un poder divino. Y Pablo dice, no, ese no es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios que se reveló a nosotros para salvarnos los pecados. Bien, entonces, si la gente no quiere creer en eso, pues no hay problema. Pero esto es lo que nosotros creemos. Y esta es nuestra realidad, gracias Juan, hasta las últimas circunstancias. Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? Probar las vertientes, no de probarlas para practicarlas, ponerlas en el ruedo, ponerlas en el laboratorio. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Que podemos creer en qué cosas? Vamos a ver si eso es lo que dice la Biblia. Filtrar lo que está pasando a través de la Escritura para no caer en estas trampas. ¿Por qué? Porque ya, como dijo Juan Carlos ahorita, la práctica de la apostasía está dentro del reino. Bien. Tratar de manipular una línea fundamental de la fe es símbolo del inicio de una apostasía. Conciliar, que yo creo que es lo más grave que está pasando ahora mismo, conciliar la mentalidad del reino con la mentalidad del mundo, son pasos iniciales de apostasía. Tratar de utilizar conceptos como equidad, justicia social, igualdad, para apelar al amor y la misericordia de Dios y así aceptar conductas que están descritas en la Biblia como atentos en contra de la naturaleza de Dios, son pasos iniciales de apostasía, porque la gente no va a cambiar de creer de la noche a la mañana, pero si poco a poco le vamos dando un cc, se van a ajustes. Mire, un sapo concho, usted lo echa en una olla a temperatura de más de 100 grados el agua y lo mata, no lo va a aguantar, lo mató. Pero ese mismo sapo usted lo echa en la olla y poco a poco le va poniendo de agua fría 1 grado, 2 grados, 3 grados, lo lleva hasta 100 grados y él lo resiste. ¿Por qué? Porque se adapta.
Entonces la iglesia no puede caer en la trampa de que poco a poco nos vayan introduciendo un CC para adaptarnos. Ay, chicos, es que a mí me da pena con esa gente. La pena es una atadura, by the way. Como una estrategia. Pensando que es una estrategia. Es una estrategia. Estamos metiendo la pata. Es una estrategia. Es una estrategia. Utilizar también nuevas estructuras, tipo una iglesia con nueva conciencia. Es una estructura de estrategia. Porque entonces me está diciendo que esta también es una iglesia. Pero es que la iglesia la forma el Espíritu Santo. No es porque tú decidas formar una iglesia para tener lo que tú quieras tener, reunir la gente que no quepa en otro lado. Eso es lo que dice la Biblia. Y constantemente uno está en el ruedo, en medio del tiroteo, en medio del fuego cruzado, precisamente por tratar de traer a la poltrona pública qué es lo que dice la Escritura, sin ser fanático. Esto es lo que dice la palabra y esto es lo que creemos. Pues mire, mi hermano, esto es lo que hay. Váyase con esa mentalidad al mundo islámico a ver qué le va a pasar. Váyase con esa mentalidad al mundo de los indios allá en la India a ver qué les va a suceder. Váyase con esa mentalidad al budismo a ver qué le va a pasar. Ah, no, pero el cristianismo aguanta todas las críticas que usted le pueda poner. No hay un texto bíblico, no hay un texto sagrado más criticado y crucificado que la Biblia. Veo demasiados cristianos y yo le oro a Dios todos los días de mi vida que nunca me lleve a ese punto. No estoy en la de juzgar absolutamente a nadie. Pero, ¿verdad? Mis años de comunicador, desde bien jovencito hasta la edad que tengo ahora, he visto que hay cristianos que quieren vivir la vida cristiana con la aprobación del mundo. Es imposible vivir la vida cristiana con la aprobación del mundo. Si hay algo que va a provocar la vida cristiana y el vivir por la palabra, es una censura y un rechazo del mundo. Pero veo tantos creyentes cada día de la vida tratando de vivir una vida cristiana con el espaldarazo, la felicitación y la aprobación del mundo. Eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Y el Señor no lo fomenta, al contrario, el Señor lo explicó. Te van a perseguir, te van a juzgar, van a hablar de ti. Pero cuando te pase eso, siéntete bienaventurado. ¿Por qué? Porque estás defendiendo lo que crees. Si nos dejamos llevar por la aprobación del mundo, nos pudiésemos convertir en apóstatas, te pregunto. Sería como que el escenario más fácil de entrar en un terreno que jamás pensamos que podíamos entrar. Sí, y te voy a explicar por qué. En la parábola del pródigo, el pródigo toma la decisión dentro del reino. Se monta en su cabalgadura y se pierde. Punto. Pues eso es una decisión abrupta que hace un cambio de 180 grados de cantazo. Pero el apóstata no llega a la apostasía de hoy para mañana. Ajá. Poco a poco se va infiltrando en su mente el cambio de mentalidad de la estructura fundamental a la estructura de conveniencia. Sin él mismo darse cuenta. A veces no se da cuenta porque es que te conviene, te gusta, te llama la atención y como acaba de decir Juan Carlos, empiezas a buscar cómo justificarlo porque no lo encuentras malo. Entonces es como la persona que entra a la playa y se quiere un chapuzón. No viene corriendo de un salto. La mayoría de la gente va poco a poco procesando la temperatura del agua hasta que logra llegar a su nivel y de ahí decide si va a nadar o no. Igual, pasa igual. Y entonces el problema es que si no hay una iglesia al otro lado que tenga las herramientas, los recursos para preocuparse y hacer ver que es necesario para detener ese proceso, mucha gente va a sucumbir a la larga. Como ahora, lo que estamos viviendo ahora, no es gente que ayer empezaron a experimentar estas cosas. Hace años que vienen caminando poco a poco para dentro del agua. Lo que pasa es que ya están debajo del agua y no saben cómo volver. Porque eso es lo otro. Y no quiero, ¿verdad?, que la gente piense, bajo ninguna circunstancia, que estamos explicando cosas aquí como un elemento mitológico. Pero el enemigo de las almas se aprovecha de esto. ¿A quién le conviene devorar creyentes? ¿A quién le conviene sacar creyentes de la iglesia? ¿A quién le conviene que la gente piense una cosa distinta a la Biblia? ¿A quién le conviene insertar
inventar cosas que no son bíblicas para que la gente se las crea, tirando las bíblicas por el piso. Al enemigo, ¿por qué? Porque es la forma de herir el propósito de Dios en la vida de un creyente. No hay de otra. Entonces, ¿qué estrategia usa? ¿Se va a aparecer el diablo de frente a la gente? Si yo soy el diablo, te voy a tentar. No, hombre, no. Él va a buscar la forma de ver cómo con estrategias que atentan contra las debilidades de tu ego, te puede ir llamando la atención poco a poco hasta que tú empieces a caminar hacia adentro y de momento abres los ojos y estás fuera del reino sin darte cuenta. Y te crees que todavía estás en el reino. Entonces, para justificarte, ¿qué dice? No es que aquella gente está mal, pero si que estás afuera eres tú. El que terminaste allá afuera eres tú. Y de hecho, este programa es una invitación a que las personas que se han salido del reino consideren ver dónde es que están y se miren a sí mismos cómo usted llegó a los pies de Cristo y mire a ver si todavía usted se siente que está a los pies de Cristo. O está alando a Cristo para que se acerque a los pies suyos. Anoche yo me topé, y no puse un criticón, es que me topé sin querer con estos 9 o 10 segundos de un predicador en las redes sociales que estaba diciendo una frase más o menos así. Dijo, desde un altar estaba diciendo, porque la única adoración y entrega al Señor aceptable es la que sale de tu bolsillo, porque es la única que no puedes fingir. Ay. Pobre del que no tiene. Que no puede adorar. Fíjate, y yo lo que pensé fue, ay, estamos en el 2021, yo no pensé que existieran elementos en esa cabeza todavía. Eso ha cogido agua, muchachos, eso es fuertísimo. Anoche. Eso es fuertísimo. Era un joven predicador. Y más ahora que perdón por lo que voy a decir, que muchas iglesias estuvieron cerradas tanto tiempo. Sí, tanta gente con tanta necesidad. Sí, no, y no hubo entrada en algunos lugares. Y entonces tú traes una prédica como esa. Que era la única manera, porque era lo único que no podías fingir. Y yo decía... De hecho, la adoración es del espíritu y del alma, no es del bolsillo. Lo que Dios está buscando no es lo que tú sacas del bolsillo, es un corazón quebrantado, dijo David en el Salmo 51. Sacrificio, le dijo David a Dios, yo te daría los que fuera. Pero me doy cuenta, Dios, que lo que tú estás buscando de mí es un corazón quebrantado. Nosotros leemos el pasaje de la Samaritana y nos enfocamos exclusivamente en el estatus civil, porque muchos maridos has tenido, el que tienes ahora tampoco es tuyo. Sin embargo, el verdadero problema de la Samaritana era que ella no podía adorar, porque le dice a Cristo, es que ¿dónde adoro? ¿En este monte o en aquel? Y no lo explica, porque obviamente Cristo lo sabe, pero aquí tenemos que explicarlo. Porque no puede ir a aquel porque todo el mundo la conoce y los samaritanos no la quieren allí. No puede ir de los judíos porque ella es samaritana y ella quiere adorar. ¿Qué le dijo Cristo? Los verdaderos adoradores me adoran en espíritu y en verdad. ¿Dónde está el bolsillo ahí? Es lo que estoy diciendo desde el principio del programa. La falta del conocimiento de la palabra está haciendo que la gente claudique, porque encuentran más atractivas las vertientes del mundo. Como dijo Juan Carlos, quieren conciliar la aprobación del mundo con la práctica de la fe, terminan fuera y empiezan a justificar su vida para sentirse que están bien. La pregunta es, ¿de verdad estás bien? ¿Le preguntaste al Señor si eso es lo que dice la palabra y eso es lo que Él quiere que tú practiques? Como tú decías, pobre del que no tiene, pobre del que está ahora mismo en una crisis y no tiene ni siquiera para ofrendar como desea su corazón probablemente. Sí. Entonces, el otro ángulo es que por querer defender la fe, se nos acusa de ser chauvinistas, exclusivistas, todo este tipo de mentalidad. Pero una cosa es que yo defienda la fe y otra cosa es que yo proclame el reino, porque es lo mismo. Yo proclamo un reino de amor y de justicia, pero no a la luz de los conceptos del mundo, a la luz de los conceptos del reino, de la palabra, donde en la iglesia cabe todo el mundo, pero cabe con la mentalidad de que hay un poder transformador que va a llevar a la gente a convertirse en lo que Dios quiere que ellos sean, no en lo que yo quiera que yo soy o quiera ser. Bien,
Yo no puedo poner una relación con Dios para que Dios apoye lo que yo quiero ser. Eso no pasa en la Biblia, eso no está. En la Biblia está que usted viene a Cristo y Cristo te define la vida, te pone la identidad en el lugar donde tú estás. Y obviamente, retomo el asunto, si hay un problema en este tiempo y algo que se puede mirar como una señal de los tiempos, es la cantidad de personas que le están dando la espalda al Evangelio después de haber estado militando en el reino de los cielos defendiendo la fe. Y eso se está viendo en este tiempo de crisis donde se supone que la gente corra a agarrarse de él. Sí, porque, es una buena pregunta, porque se les predicó por los últimos años que el Señor les iba a evitar las crisis. Entonces, al ver la crisis, que yo creo que hasta era una estrategia de ese tipo de predicación para crear el problema en la gente, la frustración y abandonar el reino, al ver la crisis, la desesperación, la incertidumbre y no tener una base de fe amparado en la Escritura, deciden mejor abandonar la fe porque sienten que lo que le predicaron fue algo falso y no una verdad. No funcionó. Así que, es frustrante, ¿eh? Fundamentados pues en la fe. Te tengo una pregunta, Magdiel. ¿El enemigo conoce la palabra? Oh. ¿La conoce bien? Claro. Más que muchos cristianos. Claro. Hay ateos que saben más palabra y más Biblia que cristianos. Los testigos de Jehová están documentados con su palabra y van de puerta en puerta con la palabra en la mano y agarran cristianos fuera de base. Cuando vino la película El Código Da Vinci, sacó un montón de cristianos de balance porque no sabían la historia de la Biblia, la historia de la iglesia. Mira eso. Por eso te digo, o sea, no podemos estar solamente cantando, aplaudiendo. Eso está bien, perfecto. A mí me encanta. Hay que meterse en la palabra. Hay que meterse en la palabra. Porque me parece que ella, dice la Biblia, da testimonio de Cristo. Y para poder decir con firmeza como Jesús dijo, escrito está. Cristo le cita la palabra al diablo. Exacto, escrito está. La defensa de Cristo contra Satanás fue la Escritura. Escrito está, escrito está, escrito está. Si Cristo usó esa estrategia contra el enemigo, creo que lo menos que podemos hacer es estudiar esto para tener una base de dónde estar firmes en todo momento, porque el mundo va a traer todas las estrategias posibles para desmantelar la iglesia, porque la iglesia es el único reino en la tierra que tiene el verdadero fundamento para representar lo que Dios quiere para los seres humanos. ¿Quién escribió Hechos? Pablo escribió el libro de Hechos. Hechos capítulo 20. De Lucas. Lucas escribió Hechos. Lucas escribió los Hechos. Muy bien. Mira lo que dice Hechos 20, del 29 al 32. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Perdón. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Nada más con el testigo. Exacto. Señales de los tiempos. Magdiel Narváez. Y yo creo que por eso también es importante que la gente considere matricularse en la Universidad Teológica. Eso es correcto. Vida Abundante. La Universidad Teológica Vida Abundante y su nuevo programa de bachillerato y maestría en teología ministerial. Un programa educativo diseñado para ti con un costo razonable en un tiempo que puedes manejar, porque es un martes al mes con un curso mensual donde te vamos a preparar en Biblia, teología, historia de la iglesia, escatología, apologética, homilética, sanidad interior y otros asuntos más como consejería cristiana, capellanía comunitaria y tanatología. En 2 años tienes tu preparación académica para fortalecer tu ministerio, sea este el que tengas que hacer para el Señor. Y si no tienes ningún ministerio, pero esto te puede formar mejor todavía para poder estar preparado para las vertientes de estos tiempos y ayudar a mucha gente que está confundida y enredada. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra página www.teologiaministerial.com. Ahí está la solicitud, llénala para que te hagamos una evaluación. El curso comienza el 17
de agosto de este año. Y el profesor es este servidor tuyo. Excelente. Muchas gracias, Magdiel. Muchas bendiciones. A ustedes. Bueno, ¿dónde ustedes estaban en el 1982, Moraima? Yo gateando. ¿Gateando? Ok. Sí. ¿Y Juan Carlos, dónde estaba? No, yo estaba en la escuela hace rato. ¿Y Magdiel Narváez? Mira, En el Magdiel. ejército. Ah, En el ejército. en el ejército. Ah. Mientras tanto, esto sonaba en Radio Fe.